¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Bienestar Animal. Y hoy vamos a conocer un rubro muy interesante porque vamos a hablar acerca de las codornices. Vamos a conocer un poco sus bondades y por sobre todo qué factores tener en cuenta a la hora de producir. Ya estamos en compañía de Gustavo Re, productor de la granja Santa María, para hablar acerca de este apasionante tema también que pocos conocen, que es la producción de codornices. Así que ya los saludo, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Bienestar Animal también. Buen día, Laura, un verdadero gusto poder compartir con ustedes este momento. Bueno, y estamos a disposición para tratar sobre bienestar animal, en este caso de las codornices, que es nuestra pasión. Así mismo, y es un gusto siempre poder visitarlos y conocer más del trabajo que vienen realizando, y en esta ocasión queremos enfocarnos un poquito más en la materia productiva. ¿Cuáles son esos cuidados que hay que también tener con las codornices? Y muchas veces la gente no conoce todo este proceso también que lleva para obtener un producto de calidad. Entonces queremos iniciar con esta primera parte hablando un poco acerca de cómo emprender en este rubro, Gustavo. Y la producción de codornices empieza desde el nacimiento de las codornices. Para que un animal pueda tener un buen bienestar, un buen pasar, debe tener, primeramente el productor tiene que seleccionar una muy buena genética para tener muy buenos animales de producción y muy buena alimentación, porque en un momento dado de nada sirve una buena genética si no se le da el bienestar correspondiente, que consiste en una buena alimentación con todas las proteínas y los elementos que el ave necesita, y una buena higienización, sanitación, buen ambiente en donde se vaya a desenvolver las codornices. Eso es clave en este emprendimiento y en cualquier emprendimiento animal, ¿verdad? Los animales tienen que estar a gusto, cómodos y contentos en el lugar donde ellos van a producir. Asimismo, y cuando hablamos de genética en codornices, ¿cómo sería, Gustavo? Poco se escucha de esto también. Bueno, existen distintos tipos de codornices, ¿verdad? La genética más bien se refiere, a veces se corre el riesgo en ambientes donde no hay muchas variedades o no hay muchos productores de codornices, en donde se junta la consanguinidad. Entonces, entre hermanos se reproducen y eso trae problemas reproductivos y de productividad. Entonces es muy importante cuidar la genética, que las aves con las cuales el productor va a empezar sean de buena calidad, de una granja buena, vamos a decir, en donde no haya mezcla de consanguinidad. Entonces eso ayuda mucho a que el animal produzca y dé la rentabilidad que uno necesita. Supongamos que sí sucede esto, Gustavo, que no haya una trazabilidad y adquirimos codornices que tengan, que estén en esta situación, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas específicos ocasiona ya en materia productiva? Y bueno, el mayor problema es cuando uno emprende, se va en un emprendimiento productivo, vamos a decir, lo que busca es rentabilidad y que el animal le produzca, ¿verdad? Entonces, cuando se produce esta consanguinidad, entonces el animal no produce como tiene que producir. Siempre digo que los animales, las aves en este caso, son similares a nosotros, ¿verdad? Es la misma cosa que nosotros nos metamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, entonces crea un problema sanguíneo y esto hace que el animal no produzca, no produzca bien, que nazca con ciertas deficiencias, que nazca débil, y todas las consecuencias genéticas que ocasiona esa mezcla, digamos, entre hermanos, entre gente de una misma sangre. Entonces, todo productor cuida mucho que no se produzca ese tipo de mezcla, porque eso influye posteriormente en la productividad y en el bienestar animal, para no tener animales enfermos, débiles y cosas así por ese estilo, que afectan el buen rendimiento y el bienestar animal.
Y como estamos hablando un poco de genética, queremos saber también cómo podemos mejorar la genética ya en nuestros establecimientos. Hay también, hoy en día en Paraguay, en este rubro específicamente, ¿se vienen realizando esos trabajos también? Sí, hay gente que cuida mucho y los productores cuidan mucho ese aspecto, como te dije, en el sentido de que de eso depende la productividad de un negocio y la vida de las codornices. Hay gente que nosotros cuidamos mucho, ¿verdad? De repente, bueno, también nos dedicamos a la incubación. Entonces, en un momento dado, cuando tenemos que renovar el plantel, entonces, bueno, buscamos buenos productores y le mezclamos con otros machos que sean de zonas, de lugares diferentes y de determinada raza, ¿verdad? En las codornices existen distintos tipos de raza de acuerdo al uso que uno le va a dar. Nosotros específicamente como productores de huevo trabajamos con las codornices japónicas. Después hay las codornices productoras de carne, productoras de... algunos le tienen de mascotas, ¿verdad? Hay codornices exóticas muy lindas para la vista y hay gente que lo tienen como mascotas, ¿verdad? Entonces, cada especie o cada raza, vamos a decir, tiene otra vez su genética y su mezcla. En ese aspecto va a depender mucho del objetivo del productor o de la gente que va a adquirir las codornices. Si quiere trabajar en pequeña escala, en mediana escala o en gran escala, ¿verdad? A nivel general, las codornices, la ventaja que tienen es que no necesitan mucho espacio. Por dar una referencia a nivel global, sea en jaula o en piso, se puede tener hasta 80 codornices en un metro cuadrado. Entonces, de ahí partimos, ¿verdad? Hay gente que quiere tener 20, 30, 50 o 100 codornices. No necesita mucho espacio. En una piecita de 3x3, 4x4, tranquilamente, con todos los equipamientos, con las jaulas respectivas, puede tener sin ningún problema ese tipo. Ahora, si quiere ir a emprendimientos mayores, entonces, en base a eso, se va agrandando. Para hacer un análisis comparativo, la producción de codornices es muy similar a la producción de gallinas. Lo único que la codorniz es 4 o 5 veces más pequeño que una gallina, ¿verdad? Entonces, las instalaciones son muy similares, pero en un cuarto de lo que se tiene las gallinas se puede tener la misma cantidad de codornices. Buenísimo. Y en este caso también entran ya los bebederos, la ubicación de los mismos. En ese sentido parecen cosas muy sencillas, pero también que cumplen un papel fundamental. Entonces es algo clave también. Sí, es clave. La parte de infraestructura depende, como siempre vamos partiendo al objetivo que tiene cada uno, porque es diferente tener 100 codornices, 1000 codornices o 10.000 codornices, ¿verdad? Entonces varía la infraestructura. Si uno quiere empezar, puede empezar con unas 100 codornices, es lo ideal, 50, 100 codornices. Entonces va a necesitar 10 jaulitas que son más o menos de 60 por 40 por 20, 15, 20 centímetros de alto. Esas jaulas vienen preparadas para adherirle su comedero y su bebedero, que existen dos tipos. Puede ser a nivel artesanal, con canaletas para sus comederos y bebederos, y hoy en día existen una variedad de productos nuevos que son los niples, los bebederos automáticos que facilitan mucho el desenvolvimiento y el bienestar animal también. Y para conocer un poco más ya las instalaciones que se tiene en la granja y la cantidad de aves también, ¿qué podemos decir? ¿Cómo fueron avanzando también con el tiempo? Y en imágenes ya vamos a estar viendo también las jaulas, los bebederos y a las codornices por sobre todo. Y bueno, este sueño empezó como un hobby, ¿verdad? Así de a poquito, con 100 codornices, fuimos aumentando a 200, 500, 1000, y así fuimos subiendo de acuerdo a las posibilidades que fuimos desarrollando, ¿verdad? Entonces, al llegar a lo que hoy estamos, tenemos no mucho, ¿verdad? Tenemos un promedio más o menos de 4.000, 5.000 codornices productivas, ¿verdad? Con los cuales entonces estamos desenvolviendo y manejando dentro del mercado. Nuestra especialidad es netamente la parte de producción y venta
de huevos, pero las codornices tienen otra ventaja, ¿verdad? Que tenemos también la parte de carne, que es un mercado muy interesante, una carne muy rica, con muchas proteínas. Tenemos también las codornazas, que es un abono excelente para las plantas, verduras y frutales, ¿verdad? Que también se utiliza. O sea, dentro de la gama de codornices prácticamente no hay desperdicio, todo se utiliza. Empieza con la producción, tenemos los animales, las matrices, como le llamamos, ¿verdad? Con el macho, esos producen huevos para, antes que nada, para producir, para incubar las codornices necesitamos hembras y machos. La proporción es más o menos de 3 a 4 hembras por un macho para la producción. En el caso de producción de netamente huevos no se necesita de machos, de por sí ellos van poniendo huevos. Bueno, tenemos los huevos fértiles, como le llamamos, eso llevamos a la incubadora. El proceso de nacimiento de una codorniz desde el momento que uno pone los huevos en la incubadora es de 17, 18 días. Para que esto sea productivo hay que mantener más o menos una temperatura de 37,5 grados Celsius y una humedad que va, de acuerdo al periodo de tiempo, que va entre 45 y 65% de humedad. Y después viene el manejo que consiste en ir moviendo los huevos de tal manera que el núcleo no se adhiera a la cáscara para que puedan nacer buenas codornices y la eclosión sea positiva, vamos a decir, o productiva. Bueno, un punto crucial también esta parte de la incubación de los huevos fértiles. Una vez que ya nacen las codornices, ¿cuál es el procedimiento, el cuidado, ese proceso también del traslado? ¿A dónde van finalmente? Bueno, de la incubadora va a un lugar que es el lugar de cría. Generalmente se le prepara en un círculo, depende como siempre de la cantidad que uno vaya produciendo, ¿verdad? Generalmente se le pone camas de cascarilla de arroz o de viruta de aserrín que absorben la humedad. Porque para el bienestar animal y para que estos produzcan y se crezcan viriles y fuertes, vamos a decir, necesitan de un ambiente seco. Cero corriente de aire y con una buena alimentación especial para aves que van de 0 a 12 días más o menos, que en nuestro mercado hay empresas que se dedican a fabricar ese tipo de alimentos que son elementales para las codornices pequeñas, hasta los 12 días. Cuando uno tiene buena genética, buena alimentación y buen cuidado, puede llegar a un 90, 80, 75% de productividad de huevo. O sea, uno tiene 100 codornices con un buen cuidado, buena alimentación y buena genética, diaria puede juntar de 90 a 75 huevos por día. Esa es la proporción de productividad que tiene una codorniz. Y su vida productiva es más o menos de 14 meses. Si bien las codornices pueden vivir 2, 3 años, ¿verdad? A partir de los 14 meses ellos bajan su producción. Entonces, cuando uno se dedica al rubro de venta de huevos, entonces dejan de ser productivos porque comen igual y ponen un poquito menos. Entonces hay que ir renovando y descartando ese plantel que uno tiene. ¿Y qué hace con eso? Bueno, ahí es donde uno utiliza la carne de codorniz, que es muy rica en proteínas y muy sana y muy saludable, ¿verdad? Para su uso o su consumo, sin ningún problema. La codorniz es un ave muy noble que se adapta a cualquier ambiente siempre y cuando nosotros le brindemos, porque eso depende de nosotros, darle el bienestar correspondiente y el lugar adecuado correspondiente. Tienen que ser piezas o galpones de muy buena ventilación, altura del techo no tan baja, de tal manera de que no se resienta mucho por el calor, que no tenga humedad, corriente de aire. Entonces la codorniz se adapta fácilmente. Son aves muy rústicas y muy resistentes. No tienen ese problema y se adaptan muy fácilmente. Sí son aves que se estresan fácilmente. Y cuando una codorniz se estresa, se asusta o tiene algún problema, ellos tranquilamente dejan de poner huevo por 1 o 2 semanas, con las consecuencias que eso le acarrea a un productor, hasta que se recuperen nuevamente. Por eso es que hay que cuidar mucho el bienestar y el ambiente en donde vamos a tener las codornices. A las codornices no les gusta mucho barullo, mucho ruido, mucho ambiente así
enturbado o turbado, como se dice, le gusta la tranquilidad, un ambiente alejado, sin muchos ruidos, sin corriente de aire. Entonces ellos ahí se desarrollan plenamente y son felices en ese tipo de ambiente. Y así conocíamos solamente algunos de los factores que hay que tener en cuenta, principalmente a la hora de iniciarse en este rubro, como lo es la genética y también la infraestructura, porque lo primordial es brindar las mejores condiciones a las aves. Pero quédate con nosotros porque en el próximo bloque vamos a seguir compartiendo más información acerca de este apasionante rubro. Estamos de regreso y en esta parte vamos a hablar un poco acerca de puntos claves dentro de la producción, como lo son la nutrición, la sanidad y por sobre todo las principales enfermedades que pueden estar presentes en nuestros establecimientos y cómo debe actuar el productor en este tipo de situaciones. Bueno, en estos momentos queremos hablar un poco acerca también de las estrategias de nutrición que se pueden aplicar en este tipo de producción. Vemos en otros rubros también que se arman estrategias de nutrición específicas, como mencionábamos anteriormente, de acuerdo al clima o de acuerdo también a la necesidad que se está teniendo en una determinada situación. Entonces, conocer un poco las estrategias de nutrición que están disponibles para las codornices, eso depende del productor, depende de la situación, depende del ambiente. Conocer un poco también esa parte que es crucial seguramente para obtener finalmente ese huevo de calidad que se espera. Sí, la nutrición, como habíamos dicho, ya es fundamental. La mayoría de los productores hoy en día estamos adquiriendo el balanceado para codornices. Existen varias empresas que netamente se dedican a la producción de este alimento, ¿verdad? Con todas las propiedades y las necesidades que tienen una codorniz. Son balanceados netamente para codornices porque la necesidad proteica y alimenticia de una codorniz es muy diferente a la que tiene una gallina, un pato o un pavo. Entonces, la alimentación que se prepara es exclusivamente para codornices con otros complementos. Una de las características de las codornices es que a las codornices no hay que cambiarle de alimentación. Si empezó con un balanceado, con cierto contenido nutritivo, entonces eso va desde el inicio al fin. De repente, por circunstancias de la vida, uno tiene que cambiar o le cambió. Entonces eso repercute negativamente en la productividad y en el bienestar del animal porque no está acostumbrado, por más que sea la misma fórmula, quizás los mismos productos, al cambiarle uno o dos rubros, una variación porcentual, ya sea de su contenido energético o proteico, entonces eso ya les afecta. Las consecuencias inmediatas son problemas gastrointestinales que le baja la producción, le crea un malestar a las codornices que posteriormente, bueno, con el tiempo se adapta, así como nosotros nos adaptamos a ciertos cambios alimenticios y aceptamos, ¿verdad? Los animales son de la misma manera. Entonces también se van adaptando, pero ya no recuperan más la productividad que tuvieron a inicio, ya cambia, todo es diferente, de ahí que hay que controlar, hay que cuidar. Y cuando hay cambios de tiempo, así de un frío extremo, un calor extremo, entonces la alimentación es clave. En el verano, por ejemplo, las codornices comen menos
y toman más agua. O sea, comen 1 y toman 4 o 5 veces la proporción de agua a su alimentación. Entonces hay que controlar eso y reforzarle con complementos proteicos en su alimentación, ¿verdad? Reforzarle la parte de proteína, la parte de energético, o sea, de tal manera de que vaya equilibrando ese menor consumo de alimento con mayor carga proteica, vamos a decir. Y cuidar también el agua. En el invierno ocurre todo lo contrario. Toman menos agua y comen mucho más. Entonces, siempre el productor tiene que ir buscando ese equilibrio de tal manera de que las codornices puedan tener toda la alimentación que ellos necesitan para su bienestar y su buena productividad. Siempre siguiendo esta misma línea de dieta, o sea, no es tan recomendable entonces hacer estos cambios de estrategias, especialmente en las codornices. No. Cambiarle de alimentación no es recomendable. Ahora, darles suplemento o reforzar su contenido de proteína, porque ellos necesitan mucha proteína, mucho energizante para una buena producción, ¿verdad? Necesitan de calcio. Entonces, si bien la alimentación que adquirimos para codornices tiene todos esos componentes en la proporción que necesita una codorniz, cuando hay cambio de clima, cuando ellos varían su cantidad de alimentación, entonces cuando consumen menos, entonces están ingiriendo menos calcio, menos proteína, menos energizante, entonces ahí es donde el productor tiene que buscar una alimentación o complementos nutricionales que suplan y que le apoyen a esa disminución de consumo de alimentos. En el caso de, como mencionabas, que surge este cambio, la ave logra adaptarse finalmente, o qué acompañamientos puede dar el productor si esta situación se da. Y ahí entra mucho la mano y la muñeca del productor. Los animales, a la larga uno se adapta a las circunstancias, pero el mal rato que uno va pasando en ese periodo no es agradable. Entonces nosotros, si buscamos el bienestar animal, tenemos que buscar cosas que a ellos les gusta. Como yo siempre le digo a mi encargado, el agua que toman las codornices tiene que ser el agua que yo pueda agarrar y pueda tomar. ¿Por qué? Porque ellos son iguales a nosotros. Su alimentación tiene que ser buena alimentación, tiene que tener buena higiene, buena limpieza, buen ambiente en donde ellos están. Si nosotros estamos en un buen ambiente laboral, donde nos alegramos pasar, lógico que vamos a producir más y da gusto estar ahí. Con las aves ocurre la misma cosa. Si nosotros le tenemos en un ambiente adecuado, claro que van a estar ellos a gusto y van a producir y van a estar bien. No van a tener problemas de estresarse, de sentirse mal, de sentir esa tristeza que también ellos sienten, ¿verdad? Como cualquier individuo, ¿verdad? Entonces, son cosas que un productor tiene que tener en cuenta. Asimismo, es muy importante el manejo en este caso, además de lo que pueda ofrecer ese animal, esa respuesta o esa capacidad productiva, el manejo es crucial. Gustavo, ¿qué manejos, por ejemplo, destacás y decís, esta técnica no puede faltar en una granja o en un establecimiento de producción con codornices? Clave, como en cualquier lado, es la higiene, la limpieza. Eso es elemental. De nada sirve si uno descuida, no va limpiando, está sucio, no limpia las bandejas de las codornices, no le da buena calidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? El animal se siente mal y eso repercute en su productividad. Aparte de que le hacemos pasar mal, ¿verdad? No está produciendo y después nos quejamos, no sé qué tienen mis codornices. Entonces, hay que estar, como todo trabajo, hay que dedicarse y dedicarle un tiempo y atenderle a las codornices. Si bien no es muy complicado, pero lleva su proceso y su cuidado. Si en verdad queremos tener un buen plantel y queremos que nos produzca bien y que estén bien esos animales. Como siempre, yo a veces cuando hay cambio de clima, estrés, cosas por el estilo, bueno, no importa que me pongan menos o que me produzcan, con tal que ellos estén bien, estén cómodos y sobrepasen esta etapa, bueno, después vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero cuando uno quiere lo que hace y quiere a los animales, entonces se preocupa por ese bienestar animal y que los animales estén bien. Bueno, dejó de producir, pero bueno, va a pasar, son etapas y se va a recuperar, pero lo importante es darle ese bienestar para que estén bien y estén a gusto. De ahí la importancia de que la persona que va a entrar en un determinado rubro, en este caso las codornices, listo, no necesita mucho lugar, yo en este espacio puedo tener 100, 200, 500, listo, tengo y listo. No, le tiene que gustar, tiene que amarle a las codornices y tiene que vivir
con las codornices, ¿verdad? Para que eso en verdad sea un trabajo bueno y gratificante, tanto para los animales como para uno mismo. Excelente. Y luego están los huevos, Gustavo. Queremos saber si también, como en el rubro de las gallinas, depende mucho el cuidado que uno tenga en todo ese ciclo productivo para obtener un huevo de calidad. No sé si influye el tamaño, el color, eso posteriormente, o ese buen cuidado o ese mal manejo que tuvimos en todo ese proceso productivo, ¿se traduce finalmente al huevo en alguna característica específica? Lógico, con una buena alimentación, buen cuidado, un buen bienestar familiar, ellos producen huevos de calidad. Si nosotros le tenemos en un lugar sucio, no le higienizamos bien, el agua no está bien, entonces tenemos huevos deficientes. Huevos poca productividad, huevos blandos que se rompen fácilmente, ¿verdad? Y cosas así por el estilo que influyen mucho. De ahí que el bienestar que nosotros le demos al animal es clave para obtener ese resultado que nosotros queremos. En materia sanitaria también, ¿qué aspectos tener en cuenta, Gustavo? Y la limpieza, generalmente se le limpia 2-3 veces a la semana, depende si tienen unos, como nosotros tenemos, de las jaulas en batería, ¿verdad? Las bandejas en donde ellos van echando la codornaza, ¿verdad? Se controla el bebedero, el comedero, el bebedero, que no tengan alguna suciedad, algún producto extraño, ¿verdad?, al consumo que ellos hacen. Entonces, es cuidar ese aspecto. La higiene y el mantenimiento y la limpieza del local, como en cualquier actividad, es súper importante. En este caso también entra en juego lo que es la sanidad y la salud de las aves. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes también en las aves? Las codornices se caracterizan por ser aves muy rústicas y resistentes. Hasta ahora no necesitan, de ahí es la importancia del beneficio tanto de los huevos como de las carnes de las codornices, no necesitan ni vacunas, ni antibióticos, ni algún otro tipo de remedio para mejorarle su bienestar, siempre y cuando nosotros le demos las condiciones sanitarias adecuadas, ¿verdad? Porque por más resistente que uno sea, si no le brinda toda esa situación sanitaria, no hay cuerpo que aguante, ¿verdad? Siempre hago la comparación con humanos para ubicarnos un poco en el lugar, ¿verdad? Si nosotros estamos limpios, bien, nos cuidamos, no tenemos problemas de salud. Si andamos en las crisis con nuestro tapabocas, bueno, no nos agarra enfermedad, cosas por el estilo, ¿verdad? Prevención. Pero además que uno sea resistente, no hay cuerpo que aguante situaciones insalubres e insanitarias. Entonces, eso es clave, uno se tiene que concientizar y mentalizar de que le tiene que dar un ambiente adecuado y sanitado a esta ave, no solo a las codornices, sino con cualquier animal se produce la misma situación, ¿verdad? Sin embargo, Gustavo, si se diera esta posibilidad de una infección o enfermedades que se presenten ya dentro de un plantel, ¿qué manejos se toma con la parte de productividad, con los animales en sí, con las aves? ¿Qué manejos se las aparta? ¿Hay que tener un sector de enfermería? ¿Qué manejos específicos? Importante, como he dicho, que el ojo del productor, que siempre controle. De repente con un descuido le puede agarrar un resfrío, puede tener problemas intestinales porque no están teniendo la sanitación adecuada, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer un productor es recurrir a las fuentes que saben. Entonces, hay veterinarios avícolas muy entendidos que ellos tienen, ¿verdad?, los mecanismos, las herramientas y el trato adecuado que hay que darle a la ave para que ésta se reponga y pueda seguir su ciclo, o directamente en un momento dado te dice, bueno, por prevención es mejor descartarla, o si no, otro grupo, bueno, dejarla en cuarentena y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero siempre es bueno, en este caso a veces nosotros somos productores con 15, 20 años y creemos que sabemos todo, ¿no? Y no es así. Siempre tenemos que recurrir a los profesionales que conocen y que estudiaron y se prepararon para tratar enfermedades animales, ¿verdad? Entonces, recurrir a ellos para escuchar y para que ellos nos asesoren cuál es la mejor manera
de manejar un determinado tipo de situación. No puede faltar el acompañamiento técnico. Siempre tenemos que tener ese acompañamiento técnico y un asesor veterinario que nos pueda prevenir o cuidar cualquier imprevisto que se pueda producir dentro del plantel. Son animales rústicos, muy fuertes, todo, pero no están exentos a ciertos tipos de enfermedades. Entonces, hay que tomar las medidas correctivas respectivas para poder corregir cualquier cambio o variación que se produzca dentro del plantel. Y así conocíamos más a las codornices, que se destacan principalmente por su productividad y rusticidad. Y nosotros llegamos al punto final de Bienestar Animal. Esperamos que esta información te haya sido útil y nos encontramos en una próxima edición.